Chile, durante el periodo de 1900 a 1925, fue gobernado por diversos mandatos. De Germán Riesgo, de 1901 a 1906, de Pedro Montt, de 1906 a 1910, Ramón Barros Luco, de 1910 a 1915, Juan Luis Sanfuentes, de 1915 a 1920, y posteriormente Arturo Alessandri Palma, de 1920 a 1925. Este periodo estuvo caracterizado por el incremento del desarrollo de Chile. Principalmente se desarrollan las obras públicas, se impulsa la educación y se amplía el comercio y la economía. Todo lo mencionado anteriormente se sustentó mediante la riqueza del Estado por medio del impuesto a la venta del salitre, lo cual era el principal producto de exportación del periodo. Durante la primera década del siglo XX se promulgaron las primeras leyes sociales de nuestra historia, tales como la Ley de la Silla en 1904, la Ley sobre Habitaciones Obreras en 1906 y la Ley de Descanso Dominical en 1907. En 1920, Alessandri asume la primera magistratura del país tras una campaña presidencial que apela a los sectores medios y populares, haciendo una dura crítica al sistema y a la clase política que sostiene al régimen parlamentario. La ley que permitió el más alto honor que puede alcanzar un ciudadano en una república democrática. Y el más grande todavía es honor ante los escasos méritos que en la extraordinaria benevolencia para conmigo habéis tratado en esta solemne ocasión. No es toda comprensión la responsabilidad de lo que esto significa. La he pesado conscientemente. Siento que descansa sobre mis hombros en estos momentos la fuerte ligera del tiranía. Pero es tanta y tan inquebrantable la fe que me explica la justicia de nuestra causa, no va a ser un instante inaugurar para ella la victoria cierta y plena. Durante su presidencia, Alessandri intenta implementar una serie de reformas a la institucionalidad política parlamentaria y a la legislación social y laboral, con el objetivo de responder a las demandas ciudadanas y de impedir un estallido social. Esta situación llega a una crisis terminal en septiembre de 1924, con la intervención militar denominada Ruido de Sables, que obliga al Congreso a aprobar sin mayor debate un paquete de leyes sociales que estaban pendientes desde largo tiempo en el Congreso. En vista de que los militares se constituyen en una junta militar, Alessandri renuncia al cargo y sale del país. Pocos días después es disuelto el Congreso y la junta militar asume el poder. En estos días comienza a destacarse la figura del coronel Carlos Ibáñez del Campo, quien se transformó en una figura importantísima en la vida política chilena de buena parte de este siglo. ¿Por qué digo que es importante? Porque esta figura política, Carlos Ibáñez del Campo, se podría decir que fue el presidente que tuvo Chile que más énfasis le entregó a la región de Aysén, región de la que hablaré hoy. Por ejemplo, reconoció a la región de Aysén como una provincia aparte de Yanquihue. Fundó la antigua y actual capital de la región, y en su segundo gobierno, en su plan de obras públicas, estaba la construcción del puente colgante de la ciudad de Puerto Aysén, que fue inaugurado luego de 2 gobiernos posteriores al de Ibáñez del Campo. Es por eso que la región de Aysén fue honrada con su nombre, quedando como región de Aysén de General Carlos Ibáñez del Campo. Bendita esa tierra mía, enigmática sin duda, donde muchos perdieron la vida sin tener una sepultura. Señores, yo soy del Báquer, mi nombre es Nicasio Luna. Los principios de la región de Aysén se remontan a los años 20, casi en el 30, en donde, como dije anteriormente, estaba bajo el gobierno de Ibáñez. Específicamente el 30 de diciembre de 1927 se crea el territorio de Aysén, capital Puerto Aysén, por decreto supremo número 8582. Sin embargo, el reconocimiento público en el territorio de Aysén ocurre recién el 28 de enero de 1928. Históricamente se considera la fecha como fundación de Aysén.
Como provincia nace en 1933 y como región en 1974. Ahora bien, ¿qué significa Aysén? Es interesante conocer la etimología que hay detrás de cada concepto. La mayoría de los nombres de los lugares de Chile tienen un valor. Esto debido principalmente a los pueblos originarios. Volviendo al tema, no se sabe muy bien de dónde proviene Aysén. Algunos creen que recibe ese nombre por los navegantes y expedicionistas que llamaron a la zona como Ice End, en español, fin de los hielos, muy similar a Aysén. Por si aún no se entiende bien el punto, la Patagonia, tanto chilena como argentina, está extremadamente cerca del Polo Sur, o sea, tiene sentido su traducción del inglés como fin de los hielos. Otra teoría acerca del significado del nombre Aysén es que para los antiguos habitantes de esta zona, los tehuelches, Ahuaniquén, nombre real, específicamente Aysén significaría lugar de huemules o Tayamapu, que significa tierra de lluvias, lo que es otro dato curioso, ya que en Aysén se caracteriza demasiado por la lluvia. Yo como residente de Aysén y como nacida en la zona puedo afirmar esto, rara vez no llueve. Cambiando de tema, la región de Aysén se podría decir que es la única que comparte un buen vínculo con el país hermano, Argentina, y por ende con su provincia vecina Chubut. Esto por los lazos compartidos gracias a los antecesores. Con respecto a las costumbres, varias se hacen presentes en estas dos. Por ejemplo, el mate amargo, que por si no lo saben, es un tipo de bebestible en donde se coloca hierba en un tazón, que puede ser de cuero, metal o plástico, da lo mismo el material, en donde se le agrega agua. Este bebestible estaba a lo largo de la rutina de su día, por ejemplo, al desayunar, al almorzar, etc. Otra costumbre es el chamamé, que es un baile característico de toda la Argentina y de la región de Aysén. Otra es el asado del palo, los gauchos y su vestimenta. Con gaucho me refiero a la persona, es decir, el hombre patagón. También están las payas, la entonación al hablar, juegos similares, que eran las tabas, cartas, dados y, algo muy importante, el ritmo de vida relajado. Con respecto al ritmo de vida del Patagón en Chile, podía vivir a base de la ganadería, de la agricultura o de la actividad maderera. La última actividad era bastante demandada en su momento, ya que es lo que más caracteriza a la región de Aysén, por su extenso territorio vegetativo relleno de bosques y fauna. Es por eso que es un factor de bastante importancia en ese momento, era la madera y su producción. Era usado para muchas cosas, para sobrevivir a base del calor generado por esta, o para vivir a base de la ganancia que dejaba, o para el cultivo. Muchos eran sus usos. Ahora bien, ¿cómo se extraía la madera? ¿Cómo se transportaba? De las siguientes preguntas se desvela la actividad del madereo de bueyes. ¿Qué es el madereo de bueyes? ¿Cuál es su uso? ¿Cuáles son los requisitos más importantes para su uso? Entre tractor y buey, ¿qué es mejor? ¿Qué es más económico? Tradicionalmente, el uso de bueyes ha sido muy común en la zona rural para un sinnúmero de actividades, tanto lucrativas como no lucrativas. El uso difiere de una zona a otra, así como en la forma, pero básicamente los usos más comunes son: transporte. Los bueyes han sido usados para transportar personas sobre sus lomos, así como para el acarreo de productos al adaptarles a algún equipo como carretas. Lo anterior se debe a la gran capacidad de arrastre, la capacidad de carga sobre sus lomos. No es tanto como las mulas, por ejemplo, pero en cuanto a carga de tiro, son los animales con mayor capacidad y versatilidad. 2. Faenas agrícolas. En el sector rural, por las condiciones económicas de los agricultores, el uso de bueyes es el más común, tanto en las labores de preparación de tierra para siembra como en el mantenimiento de los cultivos y procesamientos. Tamaño. Debido a que las zonas de aprovechamiento forestal están repletas en su mayoría de terrenos muy irregulares, es de mucha importancia tener en consideración el tamaño de los bueyes, ya que este está estrechamente relacionado con el peso de los mismos y por ende su capacidad de arrastre, versatilidad o agilidad de conducción y rapidez de desplazamiento. Bueyes por zona geográfica. Un dato muy importante que se debe tener presente es la procedencia o zona donde los bueyes se han desarrollado.
La experiencia indica que tanto las condiciones de alimentación como de entrenamiento en zonas como valle son muy diferentes a áreas montañosas, lo que hace que el animal difiera mucho en el rendimiento al ser llevado a condiciones diferentes. ¿Cómo se lleva a cabo el trabajo de alimentación y sanidad de bueyes? Se recomienda que para los animales que trabajen fuerte se pastoree unas 6 horas diarias en días de trabajo y unas 11 horas cuando no trabajan. Forrajes. Los forrajes son especialmente cultivos alimentarios para bueyes y son suplidos en su lugar de encierro, corrales, como alimento verde. Suplementos. Se debe proporcionar nutrientes extras y minerales mediante el uso del concentrado de grano molido, melaza, maíz, caña de azúcar y debe evitarse la sal yodada. Con respecto al tema de sanidad, hay que tener cuidado con los siguientes factores. 1. Garrapatas. Son parásitos externos que dañan al animal al succionarle la sangre. Las garrapatas pueden transmitir enfermedades como la fiebre tifoidea, brucelosis o piroplasmosis. La garrapata es más común en el tiempo de verano, por lo que se recomienda hacer controles cada 2 semanas aplicando pesticidas. 2. Las lombrices. Las lombrices son parásitos internos que se alojan principalmente en los intestinos, pero también se les encuentra en los músculos o pulmones. Los daños que las lombrices causan en el intestino provocan que el animal no pueda digerir normalmente, lo que lleva a enfermedades como brucelosis que causan pérdida de peso, debilidad y algunas veces la muerte. 3. Murciélagos. Los murciélagos atacan a los bueyes cuando duermen y extraen grandes cantidades de sangre. Ello debilita al animal y lo deja propenso a las infecciones por las heridas causadas. Para su control, si las posibilidades lo permiten, se puede dejar iluminado en los sitios donde los bueyes duermen. Veamos cuáles son otros datos importantes acerca de los bueyes. Cambiando el tema económico, ¿cómo se ve comparado el costo entre un animal como el buey con un elemento tecnológico como lo sería un tractor? Veámoslo en la tabla. Volviendo al tema del buey, ¿cuáles son los elementos y artículos necesarios para realizar el madereo de bueyes? 1. Yugos. Cada equipo o mecanismo tiene sus especificaciones de uso, a fin de hacer que el trabajo sea más eficiente. De la misma forma, los animales tienen condiciones o características del trabajo que permiten alcanzar la eficiencia y fuerza al realizarlo. Los bueyes, así como la mayoría de los vacunos, tienen como punto específico para remolcar el cuello y los hombros, lo que popularmente es conocido como nuca. En vista de lo anterior, el equipo apropiado para el madereo de bueyes es el yugo. Número 2. Gonyundas. Son cajones o cinchas preferiblemente de cuero dócil o de cáñamo, que sirven para amarrar el yugo a la base de los cuernos del buey. Debe ser lo suficientemente ancho para que al hacer fuerza no se incruste la piel. 3. Frontiles. Los frontiles son un dispositivo de cuero o cualquier material suave que se coloca en la frente del animal a fin de que la conyunda no se apriete directamente a la frente del animal. Además sirve para que se capte el sudor del animal. 4. Colchas. Las colchas son dispositivos de lana o algodón que se usa para proteger al buey a fin de que el yugo no haga contacto directo con la piel. También sirve para amortiguar el contacto cuando el buey se impulsa para el arrastre. 5. Barzón. Es un dispositivo de cuero o también puede ser un lazo que se amarra en el centro del yugo, para que la cadena no se vaya directamente amarrada en el yugo. En caso contrario, al hacer fricción en las maderas, los desgasta y al poco tiempo el yugo se quiebra. 6. Las cadenas. Las cadenas son aperos que se utilizan para amarrar la troza y conectarlas a la parte media del yugo. La cadena se recomienda por la alta resistencia y flexibilidad, pues puede ser utilizada con diferentes dimensiones de trozas, y también con la misma cadena se acomoda de diferentes longitudes. Número 7. Lazos. Los lazos se usan para amarrar los bueyes o quitar el yugo, y también para pasar el yugo. También sirven para hacer la unión entre el extremo de la cadena y el yugo, pues al conectarlos directamente la cadena y el yugo ocasionará que se deteriore muy prontamente. Otro factor importante es el entrenamiento de los bueyes. Los bueyes deben ser muy bien entrenados si se pretende hacer las operaciones eficientes y seguras. Los bueyes entrenados son más eficientes y productivos, aptos para trabajar en un amplio rango de condiciones, a la vez que hacer más fácil el trabajo del manejador de los bueyes. Generalmente los bueyes son multiusos,
pero en la medida de lo posible, la pareja de los bueyes que se utilizará para el madereo debe ser entrenada en actividad de madereo. Con respecto al desarrollo de esta actividad, hasta el día de hoy se sigue usando los lugares más recónditos. El patrimonio vivo del madereo de bueyes se puede encontrar sobre todo en campos. Tal es el caso de Enedino. En la imagen anterior se puede apreciar el fin con el que Don Enedino realiza el transporte en conjunto con los bueyes, para ser usado en leña que brinde el calor debido a la frialdad del sur de Chile, o para ser llevado a aserraderos y que la madera sea utilizada en la creación de elementos útiles como mesas, sillas, etc. Ahí va queriendo. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle, y arriero por la mañana, ilustra botas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla, que la vida por el centro me pone la zancadilla. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla. Ya va a cambiar, Juancito. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente, y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente. Soy de una villa y discúlpenme, en diablo en cualquier lugar, el indio de la comparsa cuando llega el carnaval. Soy de una villa de Salta, me diablo en cualquier lugar. ¿Ahí escucha ahora? Sí, escucha. Ah, escucha bien. Así no le grito. ¿En qué año llegó acá? En 1965, El año 65. ¿Y de dónde venía? de Paillac. ¿En qué consistía su trabajo cuando llegó acá? Vine a conocer al tío Pablo. A su tío Pablo Sea. Sea viejo. Sea viejo. Vine a conocer y me quedé. Vine por un tiempo nomás, pero llegué aquí a la Ensenada, donde estaban los Casanova, los Cuchuti, Sí. también eran parientes míos. Llegué en el avión aquí a Claro, pero llegué en mes de julio, unas nevazones terribles, eran terribles esos años. ¿Y en qué empezó a trabajar acá usted? Le ayudé aquí un poco al tío y después estuve aquí en Manonera, cortando trozos hachas. Y los años no había motosierra. Pues mi padre hacíamos durmientes por el ferrocarril, Payaco. Ya. Bueno, ¿Y cómo lo bajaban los trozos del nosotros puesto? en la cerradera estaba la misma cordillera. Ya. Ah. En el 57 y poquito para arriba. ¿Y para qué le hacían esa... la ¿La madera? madera? Sí, Era para servir para hacer la madera para las casas. para las casas. Para las casas.
Y usted trabajaba con trozos, ¿cierto? Sí, Bajaba con con bueyes. Con trozos, Con con los puro bueyes. buey nomás. Y después fui carrero aquí igual, pues. ¿Cómo se llaman los implementos de el yugo? El yugo, el argollón, la cadena. La cadena. Y la caña. La caña. Con todo lo expuesto anteriormente, se pone sobre la palestra la información académica y teórica de la actividad. Además, se entregan los testimonios vivos y su relación con mi presente y con la localidad en la que he crecido. No cabe duda de que el madereo de bueyes no es una actividad de fácil ejecución, requiere de varios conocimientos básicos para echarlo a andar, como por ejemplo el tipo de buey, la zona geográfica, las enfermedades que puede contraer el animal, etc. Sin embargo, como todo tema a tratar, tiene problemáticas u obstáculos que provocaron la crisis del trabajo. Los principales factores contribuidores a la crisis que puedo analizar son las relacionadas con el paso del tiempo en el mundo. Como todos saben, hoy en la actualidad el mundo está masivamente globalizado y tecnificado. A lo que quiero llegar es que con esto, con la llegada de la tecnología, la actividad fue en su mayoría reemplazada. ¿A qué se debe esto? Debido a la tecnificación del trabajo, como mencioné anteriormente, es que las actividades que requieren de más tiempo y esfuerzo, como de la que hablo específicamente, fueron abruptamente reemplazadas con métodos de más fácil uso o con menor tiempo de dedicación, más eficientes, etc. Un claro ejemplo de la herramienta que reemplazó al madereo con bueyes fue el tractor. Como todos imaginan, este es de más fácil uso, de no mucho esfuerzo y además su eficiencia es mucho mayor. Quiero recalcar que no fue olvidada en su totalidad, y que con los dos claros ejemplos de los dos señores mencionados anteriormente, se ve que la actividad no se ha perdido en su 100%. Además, ocasionalmente en ciertos lugares de la región, que son mayormente rurales, se realizan fiestas costumbristas con el fin de rescate a este patrimonio y a la preservación de la cultura. Volviendo a las problemáticas, la modernización no fue la única dificultad por la cual se perdieron los partícipes de la actividad o de la actividad en sí. La otra crisis que quiero mencionar es acerca de las leyes ambientales y forestales. En Chile existen organizaciones que satisfacen las necesidades y el cuidado del medio ambiente. Tal es el caso de CONAMA, Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile. CONAMA, con respecto a la conservación de los árboles, enuncian que hay 3 especies protegidas y que por lógica su tala estaría prohibida. Estas especies son la araucaria, el alerce y la palma chilena, en donde 2 de las 3 se encuentran en el sur de Chile y que posiblemente en el siglo anterior eran podadas por aquellos sureños por desconocimiento de su importancia en el ecosistema. Actualmente estas especies están protegidas porque han sido declaradas como monumentos naturales para todo el territorio nacional. Entonces, se puede inferir que esto igual pudo haber contribuido a la pérdida de la actividad, ya que al alimentar las restricciones se hace más difícil su ejecución. Una tercera problemática que intensificó las crisis del madereo con bueyes es acerca del maltrato animal. Si bien esta problemática es similar a la anterior, porque en ambas se brinda protección a lo natural, solo que en este caso se direccionará la atención al buey. En Chile también se brinda protección a los animales, tanto es así que cualquier acción que transgreda el estado natural del animal será sancionado con la pena del presidio menor en su grado mínimo a medio. Esto claramente dificultó la preservación del madereo de bueyes a la misma intensidad de lo que era usado antes, ya que sobreexigir a un animal al realizar un trabajo forzoso en donde solamente se ve beneficiado el hombre causó críticas de la actividad y un fuerte descenso en su empleo. Una cuarta problemática que va de la par con la segunda es acerca del uso que se le daba a la madera transportada, ya que como se mencionó anteriormente, el principal uso era la calefacción. Al quemar la madera se libera monóxido de carbono, lo que empeora la calidad del aire que respiramos. Un dato interesante es que Coyhaique, la capital de la región de Aysén, fue clasificada como la ciudad más contaminada de América Latina desde el año 2019 al 2020.
¿Por qué digo esto? Porque este trabajo se basa especialmente en las ciudades de Aysén y Coyhaique, o sea, esto también pasaría a ser parte de la crisis de la actividad, ya que debido a la contaminación aérea y por consecuencia al cambio climático, es que se perdió su uso, ya que el madereo con bueyes fomentaba la extracción de madera y a su quema, liberando una cantidad inmensa de gases tóxicos, ocasionando que, como expresé antes, que Coyhaique sea la ciudad más contaminada. Es por eso que el municipio de Coyhaique tomó riendas en el asunto y la mayoría de las combustiones a leña fueron retiradas y reemplazadas por estufas a parafina, con el fin de disminuir la contaminación. El madereo de bueyes, en resumidas cuentas, es una actividad en la que participan bueyes y la persona guiadora, en donde el principal producto es el transporte de la madera. Para esto, se necesita una cantidad importante de requisitos conocidos previamente, como el entrenamiento de bueyes, el alimento que se les va a dar, la clasificación del tipo de buey, etc. Todo esto antes de su ejecución para la obtención de buenos resultados. También es importante analizar y reconocer en esta actividad los factores que desencadenaron la crisis y las problemáticas tanto superficiales como de fondo para comprender el descenso en su empleo. Lamentablemente, la creciente y exponencial tecnificación del trabajo, en conjunto con la promulgación de leyes, han imposibilitado la actividad, ya que aunque la actividad se siga reproduciendo en pequeñas localidades con fines costumbristas, esto llevará a una única realidad: la desaparición absoluta y permanente del madereo con bueyes. Como se pudo apreciar a lo largo del informe, existen no solo una, sino muchas razones para argumentar sobre por qué este trabajo atravesó por una crisis y para entender si es superable o simplemente se le deberá poner fin a la actividad. Para mí, es importante la investigación a temas tan desconocidos como el tratado en el trabajo, ya que son los que forman o en algún momento llegaron a formar la idiosincrasia de la región. Además, es una tarea fundamental el rescate patrimonial de este tipo de trabajos, para lograr una reconstrucción histórica y su posterior análisis cultural de la región, ya que regiones tan aisladas como la de Aysén carecen de respaldos históricos. Para cerrar completamente el tema, hago un llamado a preservar la historia de la región, realizando rescates patrimoniales con temas a investigar.